Buenos días a todos, mi nombre es Mariano Statelo, pertenezco al grupo de estudios sobre Asia y América Latina, GESAL, que pertenece al Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires. Y estoy aquí con nuestros compañeros y amigos, Felipe Gali, que también es de la Universidad de Buenos Aires, especialista, y yo suelo decir un freak, y perdón por la palabra, de las elecciones. Hay alguien que sabe muchísimo sobre las elecciones a nivel global, es el señor Gali. Gashi, o Gali. Dale. Y Nadia Radulovich, doctora de la USAL y también miembro del GESAL, amiga nuestra, que también conoce muchísimo de Asia y particularmente Indonesia, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Hace unas semanas finalizó la elección general de Indonesia, donde se compitió por la arena del presidente y las arenas del legislativo. Por primera vez, no, por segunda vez en la historia, juntas. Vamos a analizar los resultados porque realmente son bastante sorprendentes respecto a lo que eran las elecciones anteriores, y para eso tenemos a este grupo de expertos en la materia. Yo quisiera arrancar diciendo brevemente la importancia de este país, lo gigante que es. Bueno, es un país que se encuentra en el sudeste asiático, es el archipiélago más grande del mundo, de una zona meridional, desde el levante hasta el poniente, tiene la misma distancia que hay entre la ciudad de Buenos Aires y el Canal de Panamá, para que vean lo inmenso que es. Hay más de no sé cuántas, creo que 8.000 islas permanentemente habitadas en ese archipiélago. Es gigante, es el país islámico, el país musulmán más poblado de la Tierra, y es una de las democracias, porque todavía sigue siendo una democracia, más pobladas de la Tierra también, casi que batiendo récords de participación electoral, casi siempre. En fin, Felipe, arrancamos con vos, porque sos el que más sabe sobre sistemas electorales en sí. ¿Cómo es el sistema electoral de Indonesia, como para arrancar? Yo me muteo. Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación. Un saludo, Mariano, un saludo, Nadia. Bueno, vamos a empezar, sí, a describir un poco este sistema electoral, que la verdad es en sí bastante simple para tratarse de un país tan complejo, tan amplio, y sobre todo si lo comparamos con otras democracias o en general con otros países con electorados, con poblaciones de tamaño similar, ¿no? La presidencia de Indonesia es elegida directamente con un sistema de balotaje, más o menos como el que tenemos acá. La diferencia es que, claro está, está la barrera que hay que cruzar para ser electo en primera vuelta, 50%, caso contrario hay una segunda vuelta. También tiene, tengo entendido, un componente regional. Hay que obtener un 20% de los votos en por lo menos la mitad de las provincias para ser electo en primera vuelta. Y también para presentar una candidatura es necesario tener el apoyo de una coalición o partido que reúna por lo menos un 25% de la Cámara de Representantes, ¿no? De la Cámara Baja del Parlamento. Eso nos da también una data sobre la importancia de las elecciones legislativas que se realizan en paralelo, porque ya condicionan la próxima elección, la elección que va a tener lugar en 2029, ¿no? Pero volviendo a la presidencia de Indonesia, cuando hablamos de que rompía récords en términos no solo de participación, la participación suele ser alta en Indonesia, sino también, bueno, en términos numéricos, así totales, la presidencia de Indonesia es el cargo electo sometido a la voluntad de mayor número de votantes en el mundo. ¿Qué queremos decir con esto? Que el presidente de Indonesia, por lo general, es el candidato más votado en la historia. En cada elección, así sucesivamente, se ha roto ese récord. Y también teniendo en cuenta que se trata de la democracia más grande en la que el presidente es elegido por voto directo, sin que medie en el intermedio algún otro órgano, algún otro ente. Recordemos que la presidencia de Estados Unidos se elige por colegio electoral, en cada estado se elige los electores. Recordemos que China no celebra elecciones nacionales y que la India es un parlamentarismo en el que se eligen parlamentarios y estos eligen al gobierno. Entonces, en Indonesia tenemos el cargo que vos vas y votás al presidente y todos los ciudadanos votan al presidente, y la suma de voluntades termina arrojando unos
unos guarismos de unos 85 millones de votos para el candidato más votado, que, bueno, tal es el caso del presidente que se retira, Joko Widodo, que ocupa por ahora ese récord. Vamos a ver si al término cuando se termine de cerrar, ¿no? El escrutinio, que suele ser largo, el actual presidente electo, Prabowo Subianto, lo más probable es que supere esa cantidad. Bueno, en paralelo con la presidencia se renuevan una gran cantidad de cargos también, los cargos legislativos, las dos cámaras del Parlamento y los cargos locales. El sistema electoral indonesio en general se presta mucho a lo que es el candidato, más que... Hay una mezcla entre el partido y el candidato, si bien es prácticamente obligatorio presentarte por partidos, si bien se requiere el apoyo de partidos, de coaliciones y de formar alianzas para poder presentar una candidatura presidencial. En general, el sistema invita más a los candidatos personalistas, ¿no? Y también a las bases territoriales, a lo que podemos llamarlas clientelares, si queremos también, no tenemos por qué ahorrar palabras. Tenemos un sistema basado en las provincias, ¿no? Se elige una cámara alta con representación provincial, hay 4 por provincia, y se emplea ahí un sistema de voto en bloque. Los 4 candidatos más votados son electos y para esa cámara todos compiten como independientes. Luego hay una cámara baja, ahí sí participan los partidos, y hay representación proporcional, pero las listas son abiertas. Eso quiere decir que uno... No es como acá que tenemos la lista sábana. Acá en Argentina votamos al partido y listo, obtiene el partido las bancas y nadie puede opinar. Entran los 4 primeros de la lista si sacas 4 diputados. Acá el partido puede sacar 4 diputados y sus 4 candidatos más votados son los que ocupan ese cargo. Ese es más o menos como una entrada a lo que es el sistema electoral. Hay un umbral, sí, de 5%, pero... por lo general no aplica porque los distritos, las circunscripciones electorales suelen ser pequeñas, suelen tener pocos diputados. De cualquier forma, los partidos políticos son muchos y desde que se accedió a la democracia en Indonesia a finales de la década del 90, nunca un partido ha logrado obtener una mayoría propia. De hecho, ni siquiera ha logrado un tercio. Y eso, bueno, ya nos habla mucho sobre lo que son la formación de alianzas para las elecciones provinciales. Es casi imposible, presidenciales, perdón. Es casi imposible ganar la presidencia de Indonesia sin el apoyo de una coalición. Primero, porque es muy difícil que un partido reúna ese umbral, ¿no? De 25% de los diputados. Segundo, porque si lo reúne, lo más probable es que otra coalición junte más apoyos de más partidos y más bases territoriales. Y bueno, y eso terminaría dejando en desventaja al eventual candidato si concurre por un solo partido. Así que en general es un sistema donde predominan las coaliciones y es un sistema donde predominan los candidatos, no tanto los partidos políticos, pero los partidos ahí existen y juegan un papel importante. Y eso sería por hacer así un paneo general del sistema electoral de Indonesia. Nadia, yo tengo unas preguntas para hacer, pero antes quisiera preguntar si querías agregar algo más sobre el sistema indonesio. Dale, sí, a mencionar algunos detalles que pues, la verdad que Felipe explicó sumamente claro todo el sistema político electoral. Tal vez algunas particularidades en el caso de estas elecciones, bueno, el récord de la participación y lo particularmente interesante de este sistema que en lo que hace a la política o la arena política en Indonesia tenemos estas dos agendas, por un lado la pluralista y otra una agenda más bien islámica, y eso coincide justamente con esta situación que planteaba Felipe, en tanto que la agenda más bien pluralista se refiere a estos partidos seculares y la agenda islámica a los partidos más bien conservadores y islámicos. Entonces, esta conformación a veces de coaliciones, en algunos casos han reunido fuerzas de estas dos grandes agendas. Y esa división también en lo que hace a la agenda pluralista, podríamos decir, que son estos pedidos, estas necesidades por tratar temas de desigualdad, de mayor inclusión social, sobre todo, nosotros pensamos este archipiélago de más de 17.000 islas, en la cual siempre la isla de Java tiene mayor predominancia. Y esto incluso lo vemos en los 3 candidatos, los 3 son javaneses.
la población de Java representa el 70% de la población total de Indonesia. Entonces, esto es un dato que no tenemos que también perder de vista en lo que hace al análisis electoral. Y estas agendas, generalmente, más bien la agenda islámica, la vemos más asociada a las provincias, y en el caso de las agendas seculares están más focalizadas en lo que es Java, incluso también Sumatra, podríamos decir. Entonces eso es otro esquema que me pareció muy interesante para agregar a la explicación de Felipe. Sí, y una de las cosas que había mencionado es la necesidad de representación a lo largo del país. Y eso tiene mucho que ver con una característica bastante interesante de Indonesia, que es que tiene una fobia al separatismo, una fobia enorme a partidos regionalistas, como podrían ser, por ejemplo, en el caso español, Esquerra Republicana, el PNV, Bildu. Y eso tiene que ver con primero con la historia del país, cómo se conformó y en qué base se conformó. Y eso tiene que ver, entiendo, que con el Panchasila. No sé si Nadia, vos que creo que sabes más sobre el Panchasila, podés contar sobre qué es el Panchasila. Bueno, el Panchasila, como bien menciona Mariana, es como esta ideología rectora del Estado de Indonesia, que en su momento esta ideología fue propuesta por Sukarno, quien fue el primer presidente de Indonesia, y Hatta fue Muhammad Hatta fue su vicepresidente. Y esta ideología, que consta de 5 principios de lo que hace el Estado de Indonesia. Pancha y Sila justamente literalmente quiere decir 5 principios en sánscrito, y eso también tiene que ver con esta fuerte influencia que recibió Indonesia de la cultura india a lo largo de los siglos. Estos 5 principios también tienen sintonía con lo que va a ser también los principios o el otro Panchshil o la coexistencia pacífica propuesta por Nehru y Zhou Enlai en su momento, también en la década del 50. Pero en el caso de Indonesia se refiere a cuáles son los principios del Estado. Tal vez uno de los más conocidos tiene que ver con el aspecto religioso, en que si bien es un Estado que cree en un Dios, no busca mezclar o definir qué Dios. Entonces ahí también nos está hablando de la multiplicidad o la multiculturalidad que tiene Indonesia, pero es la creencia de un Dios, por ejemplo, y que hay una mayor diversidad religiosa. También en estos, relacionada a lo que Sukarno en su momento va a definir como esas democracias, bueno, tal vez no es justo la charla se refiere a este punto esencial, pero a lo que define como su gobierno, ¿no? Hay otra serie de principios, creo que tal vez para lo que es el principio electoral, el aspecto religioso es uno de los principios más interesantes para también entender la problemática social y religiosa que tiene Indonesia. No sé si que continúe un poquito más o nos vamos muy de tema. Yo, me parece que está bien, sí, habría que explicar, me parece que igual todos los puntos son como claros y al final del día esa idea como que rige quién se puede presentar y quién no, ¿no? Así que si se incumple un solo punto, no te podrías presentar en una elección allá, así que por mí continúa, Nadia, está muy interesante. Bueno, el otro punto también muy interesante es lo que refiere a la unidad de Indonesia, ¿no? O sea, y esto lleva a lo que decía Mariano de esa fobia de la separación o del desmembramiento del Estado, la unidad y en la diversidad. Ese es tal vez uno de los lemas más interesantes que va a llevar adelante Sukarno, que en realidad se remonta a un poema muy famoso en Indonesia que tiene que ver el Bhimeka Tingkal Uka, que se refiere justamente a la unidad en la diversidad y que incluso pertenece a el gran imperio Majapahit, que es el primer gran imperio en Indonesia y que va, de alguna manera, es la primera vez que el archipiélago está prácticamente todo unificado en la historia.
en el pasado había diferentes reinos, sociedades, estados que habitaron, digamos, en el archipiélago. Entonces, es interesante que Sukarno tome a este lema tan importante, que también es un poema javanés, o sea, tiene una rica cultura javanesa y que hay cierta predominancia de la cultura javanesa a lo largo de la historia, pero especialmente en lo que hace a la política y las élites políticas que se van a ir constituyendo en la parte contemporánea también, ¿no? En lo que hace también, hay creo que me parece muy interesante el sentido de la humanidad y la justicia, es otro de los principios que a veces la traducción también es un poco ambigua en lo que hace a este principio, pero tiene que ver con la convivencia de los otros grupos étnicos y demás. O sea, nosotros estamos mencionando que el grupo javanés es el predominante y es la cultura predominante en Indonesia, pero eso no quiere decir que sea la única. Hay numerosas culturas, grupos étnicos a lo largo del archipiélago que también tienen una importancia muy relevante, solo que siempre la javanesa fue la predominante. Y tal vez este es un punto que me parece interesante seguramente lo vamos a desarrollar a lo largo de la charla, que tiene que ver con, por ejemplo, el cambio de la capital de Indonesia. O sea, uno de los grandes planes de Jokowi fue la construcción de una nueva capital, dejar de ser Yakarta, la capital que está ubicada obviamente en la isla de Java, para trasladarla a Kalimantan Oriental, que es otra de las islas en lo que es el sur de Borneo. Y eso es un punto interesante también de análisis porque, bueno, el traslado de la capital, la construcción a una nueva administración en dicha isla, hay un montón de razones de las cuales tal vez podamos mencionar al respecto. Lo interesante es que el nombre Nusantara es un nombre javanés. Entonces también ha dado a un montón de críticas por parte de otros grupos étnicos incluso de que, bueno, cambiamos el lugar de administrativo, pero sigue siendo la cultura javanesa la predominante, ¿no? Este es un punto también muy interesante. No sé si esa tensión entre Java y el resto de las islas interiores, creo que le dicen, es una especie como de clivaje social, y eso, por lo general, tengo entendido que se ve reflejado en las elecciones, normalmente, pero no sé si se ve reflejado en estas elecciones también, o por lo menos a nivel presidencial. No sé qué opinas respecto a eso. Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que tal vez en este caso no se ve tan reflejado y bueno, esto es lo que vamos a analizar un poco porque Subianto es una figura más que interesante y que ha logrado desde su discurso performativo captar un grupo muy amplio. Tal vez lo que veníamos viendo hasta este momento es de que, bueno, la política concentrada en lo que hace Java. Igual, repito, estos 3 candidatos son javaneses y 2 de ellos tenemos, bueno, el gobernador de Yakarta, por un lado Anis, después también tenemos el gobernador de Java. Entonces, esto también nos muestra de las políticas o sus plataformas electorales estuvieron más vinculadas a problemáticas javanesas y creo que Subianto ha logrado de alguna manera hacer una plataforma política mucho más amplia. Pero bueno, supongo que ahora lo vamos a mencionar a lo largo de la charla. Sí, vamos a tocarlo y de hecho sobre todo hablar de Subianto, pero antes quería volver respecto a la cuestión legislativa. Algo que había mencionado Felipe es que el Congreso está muy fragmentado. De hecho, eso es algo histórico en Indonesia, desde que recuperó su democracia o desde que entonces es una democracia, y es el hecho de que en efecto ningún partido logra poder obtener la mayoría automática. Y eso es ingeniería electoral pura y dura. Para los que somos politólogos eso nos encanta. Básicamente, la combinación de magnitudes amplias con un sistema de repartición más proporcional, ¿no? Como el nuestro, que es el sistema DONT, que le da prioridad al más votado y castiga al menos votado, y al mismo tiempo un umbral alto, tiene una combinación, no sé qué piensan ustedes, de que, bueno, primero, los partidos tradicionales sobreviven, por empezar. Y también se le pone freno
a otros partidos nuevos que puedan llegar a intentar ingresar. Por ejemplo, pienso en el PSI, aunque ha logrado, que tengo entendido que está por atravesar el umbral por primera vez. El PSI es uno de los pocos partidos de izquierda que podríamos entender por izquierda en términos occidentales, pero al mismo tiempo se conserva el poder en ciertas manos, ¿no? O sea, podemos hablar como que hay cierta oligarquía, y creo que la palabra oligarquía ahí no es baladí, no es una exageración, porque es parte del lenguaje mismo de los indonesios cuando hacen campaña, o como cuando critican acá le dirían la casta política. De hecho, tengo entendido que Jokowi, parte de su campaña era justamente el hecho de que él no era de la oligarquía. No sé ustedes cómo ven el tema de la conformación del Congreso y cómo está dividido, y qué opinan de la oligarquía, y en qué manera ese concepto, esa idea de que hay un puñado de gente que gobierna históricamente el país influyó en estas últimas elecciones, o con los candidatos más bien. Bueno, yo quisiera hacer un repaso por lo que había dicho Nadia antes sobre los partidos, los dos el clivaje, ¿no? Como que divide la política indonesia, ¿no? Entre la facción más pluralista y lo que sería la facción más islámica, y también la división entre lo que son las áreas más urbanas y más pobladas respecto a lo que son las regiones más remotas, ¿no? Y eso siempre termina incidiendo en la fragmentación que vos señalás del Congreso, sobre todo cuando hablamos de un país tan grande, tan remoto. No es lo mismo la representación más enfocada a lo local o más enfocada a lo religioso que pueda elegirse en una punta que se puede elegir en la otra, por más que en ambos casos estemos hablando de lugares remotos. Y eso siempre termina incidiendo en que los partidos, en que estas regiones remotas terminen votando a distintos partidos, al mismo tiempo que en las áreas urbanas, que suelen tener más escaños para repartir, el voto se suele fragmentar también entre distintos partidos por otros intereses, pero quizás más allá de que se giren o no para el mismo lado, ¿no? Para el lado más pluralista, para el lado más religioso. Ya lo de la fragmentación venía viéndose incluso desde antes de que se instalara la dictadura del nuevo orden, en los primeros años de historia independiente del país, cuando todavía la Panchasila estaba disputando la arena política con otras ideas, como lo eran el comunismo en ese momento, que llegó a tener mucha fuerza, y el islamismo más duro. Ambas fueron aplastadas con dureza por medio de la represión. Sin ir más lejos, el comunismo está prohibido legalmente, y bueno, y se cometió lo que prácticamente fue un genocidio contra los militantes del Partido Comunista. Y desde entonces, sí, como había señalado Mariano, cualquier partido, el único partido de izquierda que recién está llegando ahora, que es el PCI, recién ahora estaría llegando a lo que es el umbral, a muchos, muchos años de eso, y ya de por sí declararse de izquierda en la política indonesia es algo muy delicado y muy complicado. Y bueno, y después entra en juego lo que ya habíamos hablado antes, es mucha información y capaz condensarlo todo en una respuesta cuesta un poco, pero lo de la Panchasila es que la Panchasila pueda terminar imponiendo ciertas restricciones al debate político, dependiendo sobre todo de la coyuntura del momento, ¿no? A veces casi que permite un debate completo, abierto, libre, sobre todo teniendo en cuenta que es una ideología rectora, pero es una ideología amplia, de modo que es interpretable. O sea, que los partidos pueden elegir de qué manera la interpretan, no pueden no ser Panchasila, no pueden declararse en contra de la Panchasila, pero pueden elegir capaz algunos de los preceptos rectores y enfatizarlo más, pueden interpretar que a su manera se puede llegar a alcanzar mejor los objetivos de la Panchasila, en fin. Pero sí se puede usar la Panchasila, que se encuentra en el escudo nacional de Indonesia, para reprimir, sobre todo por las legislaciones que prohíben el insulto a los símbolos patrios. La Panchasila está en el escudo, si insultas a la Panchasila, fuiste políticamente. Y en ese sentido, para cerrar, sí, bueno, en Indonesia claramente predomina una élite, la élite que se apoya, que se sostiene sobre todo en estos pilares ideológicos, en estos pilares institucionales,
y sobre todo hay una fuerte intervención por parte de los militares. Ese es el pilar de esta llamada élite. Lo que predomina en Indonesia no es solo una oligarquía, es una oligarquía militar. Eso es algo que me parece muy importante señalar. Lo que era Jokowi cuando ganó fue uno de los primeros presidentes en décadas que no había tenido ni vinculación con la élite civil, civil empresarial, ni vinculación con la élite militar. Era básicamente un tipo con un liderazgo muy personalista, muy populista, si le queremos poner la etiqueta, que llegaba presentándose a elecciones y ganándolas. Y nada más, ¿se entiende? No se basaba en esas conexiones en las que sí se basaba. Y bueno, y ahora Subianto, que gana con el apoyo de Jokowi, es la definición de la élite. Tiene tatuado casta en la frente, es origen militar, tuvo un paso empresarial, es hermano de un empresario muy importante, jugó un papel importantísimo en el régimen del nuevo orden, o sea, es todo lo que es la imagen de la casta. Me parece que lo vamos a tratar un poco mejor más tarde, pero sí, nada más quería señalar eso, que esa oligarquía está fuertemente vinculada a lo que es la élite militar, y eso ha pasado desde siempre, desde la independencia, sin importar los cambios de régimen, sin importar los periodos de liberalización, sin importar nada, siempre han estado los militares atrás. Antes de pasarle la palabra a Nadia, quiero mencionar que, en efecto, todos los militares de determinado rango de oficialidad son exitosos empresarios. De hecho, militar y empresario en Asia, particularmente en Asia, van de la mano. Nadia, ¿quién es para vos, Subianto? ¿Quién va a ser el nuevo presidente de Indonesia? Bueno, agregando un poquito más lo que dicen, creo que es una constante en el sudeste asiático el ubicar a la oligarquía o la élite tradicional con los militares. Y volviendo a esta cuestión de las dinastías políticas que las vemos en Indonesia, ya sea con Megawati, por ejemplo, o ahora hablar un poquito de Subianto y su relación también con Suharto, ahora de quién va a ser el vicepresidente, que es hijo de Jokowi. O sea, tenemos estas dinastías, en Filipinas también lo podemos ver con los Marcos y los Duterte, bueno, los Thaksin también en Tailandia. Tenemos estas situaciones que son muy particulares y que no es, tal vez a nosotros nos parece muy chocante estas dinastías políticas, pero bueno, es parte de la cultura también del sudeste asiático e Indonesia no es la excepción. Y el sector militar es siempre el sector, como bien decís, Mariano, vinculado también al poder económico, esto lo vemos en Myanmar, incluso también hoy en día. Pero bueno, no me quiero meter mucho. Y bueno, hablemos un poco de Subianto, que como también bien decía Felipe, estamos hablando de esta casta de la élite y esta si lo ponemos contraposición con Jokowi, sí, Jokowi se muestra como el outsider en el 2014, esa carrera que va a ser justamente, y apoyado por Megawati, con el Partido de la Lucha de Indonesia, ¿no? Y en el caso de... Bueno, aclarando que Megawati es la hija de Sukarno, el padre de la patria indonesia. Exactamente, perdón, me olvidé el detalle. En el caso de Subianto, ¿por dónde empezar? Porque si hablamos de lo que es esta campaña, nos falta un montón, ¿no? Esta es la tercera vez que se presenta Subianto a las elecciones. Primero lo hizo en el 2014, segundo en el 2019 y ahora recientemente este año. En el 2014, lo interesante de Subianto es que también se presenta como un outsider, lo cual es ridículo porque nosotros estamos hablando de, bueno, pero él proviene de la élite militar, pero también económica. Su padre, por ejemplo, que fue ministro de Finanzas, bueno, fundador del banco, uno de los bancos de Indonesia. Tenemos esta situación que es paradójica, ¿no? Realmente Jokowi en el 2014 era el outsider, como decía Felipe, estos rasgos populistas, socialistas también, vinculado a ser el chico del pueblo, ¿no? Así le decían, de Village Boy. Y por otro lado tenemos a Subianto, bueno, estudia afuera, pertenece a esta casta militar, es militar. Y lo interesante es que en el 83 se casa con la hija, una de las hijas de Suharto, ¿no? Entonces ahí tenemos ese vínculo
con también el partido del Golkar, que es este partido tan tradicional de Indonesia y ubicado que va a ser Suharto este líder tan importante. Entonces, esa relación que tenemos de Subianto con el Golkar por un principio, hasta que luego va a fundar su partido político, el Gerindra, con el cual va a participar en el 2014 y en el 2019, ¿no? Y esa relación que mantiene con Suharto, ya hay una continuidad también de esta tradición. Y siempre Suharto, si bien se muestra como un outsider, tanto en el 2014, en el 2019 en la campaña también, hasta que luego va a pasar a ser ministro de Defensa de Jokowi. Nos da también este análisis, es decir, ¿son realmente estas relaciones, enemistades eternas, o pueden cambiar estas alianzas, estas coaliciones? Esto también lo hemos visto en Malasia, es bastante típico, ¿no? De, por un lado somos enemigos, pero después pasamos a ser parte del gobierno y además en posiciones bastante importantes. Entonces, en lo que fue el 2014, la diferencia, y el 2019, es que fue una gran rivalidad entre Jokowi y Subianto, de entredichos de que incluso Subianto se presentaba como un gran defensor del Islam también, y eso es bastante particular, porque buscaba también acercarse a grupos islámicos también, de alguna manera, o al votante musulmán más conservador. Entonces, es algo paradójico. Y en el caso de 2019, la campaña también fue bastante confrontativa, y claramente Jokowi lo necesitó o para calmar las aguas a Subianto, y lo va a incluir en el gobierno como ministro de Defensa. Ahora bien, frente a estas dos campañas electorales en las cuales Subianto siempre se mostró muy desafiante, muy belicoso, incluso también muy antisistema. Ese es otro rasgo que siempre se ha caracterizado a Subianto. Estas campañas fue bastante opuesto a esta situación. Y eso creo que Felipe y Mariana también van a tener un montón para decir sobre esta particularidad, el cambio de discurso de Subianto. Y eso tiene que ver justamente a que, de alguna manera, vio esa necesidad de captar un público mayor. Claramente la confrontación no era el lado que iba. Y por otro lado, a mí, ahora lo vamos a mencionar un poquito más, el gran ganador siempre sigue siendo Jokowi, de alguna manera, en lo que va a ser esta alianza. Por un lado, vamos a ver esta cuestionada medida que va a tomar justamente en la Corte para ampliar la edad de los candidatos, que va a habilitar a su hijo ser parte de la fórmula con Subianto en esta campaña electoral. Pero por otro lado también apoya a quien va a ser el líder o el candidato de su partido político. Entonces, de alguna manera siempre Jokowi ha logrado, desde su pragmatismo, seguir vigente, o va a seguir de alguna manera por detrás del gobierno. Nosotros sabemos que no se podía volver a presentar Jokowi en estas elecciones. Pero no sé si alguno quiere agregar un poco más, y ahora seguimos con Yo quería agregar un par de comentarios para que termine de cerrar lo que habías mencionado. El partido de Jokowi es el PDI. El PDI es la mutación, si se quiere, la herencia del Partido Nacionalista Indonesio. Y el líder del PDI es Megawati, sigue siendo Megawati. No es el presidente, no es Jokowi. Y es una cosa curiosa, porque en estas elecciones presidenciales, uno de los candidatos es del PDI. O sea que Jokowi y los hijos, los enchufados de Jokowi, básicamente compitieron contra el candidato del partido al que pertenece Jokowi, y al que al mismo tiempo se asienta. Otra de las cosas que quería mencionar, bueno, el Golkar es el partido de Suharto, es el partido de lo que era la dictadura, y que sigue siendo uno de los partidos más votados, inclusive hasta el día de hoy. No me quiero meter en números de las votaciones porque todavía se está contando. De hecho, hay problemas en el tema del recuento. Si bien es indiscutible que ganó Subianto, ya lo dan todos por sentado, todavía están peleando voto a voto por la cuestión parlamentaria, ¿no? Y algo que habías mencionado de que, bueno, que para calmarlo a Subianto le dio el Ministerio de Defensa, que no es poca cosa por la influencia que tienen los militares en la vida cotidiana. También yo creo que tiene que ver con la cuestión parlamentaria, el hecho de que el partido Gerindra haya tenido
buena parte de la porción del Congreso, el Golkar tenga su porción y que básicamente nadie domine el Congreso, estás obligado a tener que pactar con todos los partidos. Y eso lo vemos en la conformación del gabinete de ministros. Hay ministros de cada tipo de partido. Son muy pocos los partidos que son realmente la oposición. Y ahora habéis visto la nota de un artículo en el Jakarta Post de Megawati anunciando que se preparan para hacer la oposición. Ya están dando por sentado que no van a apoyar al gobierno, básicamente. Están declarando la guerra, básicamente. Sí, lo ven igual eso. Yo quería aportar principalmente, bueno, a lo que ya habían dicho los dos, mezclándolo más o menos con lo que yo había dicho desde el principio sobre que el sistema electoral alentaba a los candidatos, y bueno, y hablamos de esa postulación como un outsider, que bueno, que pegaba bien en Jokowi, queda ridícula en Subianto, pero que a la larga también es importante porque los candidatos en última instancia son la clave y lo estamos viendo ahora mismo. No hay un arraigo en cuanto al partido. El candidato del partido al que estaba afiliado Jokowi no recibió el apoyo de Jokowi y estaría ubicándose tercero. A pesar de que, bueno, en las legislativas sí importan un poco más los partidos por, obviamente, lo necesarios que son, y en eso estamos viendo que, para presentar candidaturas, y en eso estamos viendo en que entre su mayor penetración local y el control urbano, el PDI está siendo ahora mismo el partido más votado, por la mínima, con un 16,5%. Todavía, igual olvídate que el Congreso se va a definir en las próximas semanas, no va a ser lo último que se defina, no vamos a ver nada concreto en un tiempo, pero ya es interesante pensar que si todas estas sumas de apoyos que van a ser más que nada debido a favores políticos, debido a conexiones entre los dirigentes personales, sobre todo un tipo que está tan metido en lo que es la élite, en lo que es oligarquía como lo es Subianto. No olvidemos que para conseguir el apoyo en el Congreso sí hay una mayor fragmentación partidaria, pero probablemente no tenga problemas para conseguir esa suma de apoyos. No va a tener jamás el apoyo del PDI, pero visto y considerando que aunque es el partido más votado, está teniendo un 16,5, estamos hablando de una oposición bastante impotente, por más que cuyo músculo parlamentario va a depender principalmente del PDI, de este partido. Y como vemos, como decía antes, es algo que, reitero, dependen mucho más las candidaturas, los personalismos, la penetración local de los candidatos y en conjunto con su identificación popular, si se quiere, más que lo que puede depender el aparato partidario. Entonces, no es raro ni mucho menos lo que ocurrió, o sea, el apoyo de Jokowi a un candidato que ya reunía de por sí un 45% de los votos en 2 elecciones fue más que suficiente, y no creo que vaya a haber problemas de fragmentación política en un futuro, por lo menos para el manejo de la política. Sí habla de cambios a nivel social, ¿no? A nivel de cómo la gente vota, a nivel de los respaldos que da, los votos que da, la cultura que van teniendo, eso siempre, la presencia de populismos, de demagogias de derecha e izquierda, en realidad nos alienta de que el sistema político puede estar entrando en una crisis, cuando surge así esas candidaturas outsider o esas candidaturas que tienen que apelar a una agresividad o a una propuesta de cambio radical, si se quiere, y que no se apoyan en una base partidaria firme, ya nos dicen que hay un sistema que puede estar entrando en crisis. Pero ahora, en términos de lo que es el mandato que viene, los próximos 5 años, no creo que debamos ver que Subianto vaya a tener problemas, vaya a tener confrontaciones con el legislativo, ni mucho menos. Y bueno, eso en realidad debería preocuparnos si vemos el perfil de Subianto, si vemos el andamiaje legal que va a tener a su favor para, sobre todo, la criminalización de la disidencia, o la persecución velada a la disidencia incluso, ya eran elementos peligrosos que se veían en el mandato de Jokowi, que encima lo usó con bastante moderación, y bueno, va a ser complicado ver cómo se van a manejar en manos de un tipo como Subianto, y creo que eso es lo que tendríamos que pasar a analizar. ¿Querías agregar algo? Porque yo ya estoy como perro en la gatera queriendo meter bocados, pero
Decinos, ¿querías agregar algo? No, comenta. Hablaba del andamiaje o el dispositivo legal para perseguir a la oposición y la disidencia. Eso es gestión Jokowi. Eso es gestión Jokowi para ponerle freno a ese fragmento, esa facción, si se quiere, de los sectores islamistas más, vamos a ponerle nombre y apellido. Son los sectores modernistas, son un sector más integrista de la fe islámica y que tienen en sí, además de asociaciones y formaciones sociales, agrupaciones no partidarias, pero sí sociales, que funcionan como grupos políticos, también tienen asociación con partidos políticos, y esos partidos políticos en las elecciones del 2019, bueno, apoyaron fuertemente a Subianto. Hubo una especie como de clivaje social durante varios años en Indonesia en base a eso. Ya ustedes mencionaron el que había una separación entre los pluralistas, que vendrían a ser la facción tradicionalista, y ese es el nombre que utilizan, del Islam, que es un Islam más indonesio, más local de Indonesia, y que se nuclean en una organización mucho más grande que se llama el Nahdlatul Ulama, que es como la organización de esa facción del Islam en Indonesia, y está la facción modernista, que es más integrista, más a la imagen y semejanza de lo que vendría a ser el Islam puro del Medio Oriente, ¿no? No es tan local. Y es más contrario, si se quiere, al Panchasila. ¿Por qué? Porque son menos tolerantes a otras religiones, a otras vertientes que también están en Indonesia. De hecho, Nahdlatul Ulama, casi todos los indonesios, son muy orgullosos de su diversidad. Bueno, se ponen en una postura de casi paternalista, de decir, nosotros somos los que protegen la pluralidad de Indonesia. En 2019, quien era el gobernador de Yakarta cometió un error que fue interpretar a su modo el Corán para defender su propia candidatura, porque había sectores modernistas que decían que él, por no ser musulmán, porque él era católico, no debería gobernar sobre musulmanes. Y dijo, no hay nada en el Corán que diga que yo no puedo gobernar. Bueno, se le saltaron al humo y se movilizó mucho el sector islámico, tanto el modernista como el tradicionalista, porque a los musulmanes no les gusta mucho que les critiquen su Corán. ¿Qué ocurrió? Bueno, básicamente Jokowi vio ese potencial de los sectores islámicos en elecciones cercanas en lo que era la gobernación de Yakarta. De hecho, Ahok, quien era el gobernador de Yakarta, fue preso. Y quien le sucedió y quien tomó las riendas, si se quiere, desde el lado secular de las críticas a Ahok, fue el que ahora es candidato, Anis, que perdió pero salió segundo. Y acá lo que vemos en esas elecciones de lo que fueron 2019, es que, bueno, Subianto se compró el paquete del discurso modernista y Jokowi obtuvo el apoyo de los sectores tradicionalistas, que básicamente estaban enfrentados. Voy a dar dos datos porque estoy acaparando el micrófono. Dos partidos políticos. El PKB suele ser el brazo político del Nahdlatul Ulama, del sector tradicionalista. Y el PKS viene a ser un partido muy asociado a los modernistas. Ahora, yo les quiero compartir una imagen para que vean. Pantalla completa, ventana. Ahí estamos. Tiro acá. Compartir. Para que vean quiénes fueron los partidos que apoyaron a cada uno. Vamos. No sé si se está viendo, si ustedes lo están viendo esto. Se supone que deberían estar pudiendo ver mi ventana del... Ahí estamos. Sí. Perfecto. Bien, esta es la candidatura de Ani, de quien fue gobernador de Yakarta. ¿Quiénes le apoyan? El PKB, tradicionalista, y el PKS, modernista. Y el NASDEM también es modernista. Entonces, en 2019 se sacaban los ojos. De hecho, estos apoyaban a Subianto, los del PKS, y el PKB apoyaban a Jokowi. Y ahora se presentan unidos. Yo cuando me enteré de esa noticia de que se presentaban juntos, estaba como un mono capuchino con sobredosis de Red Bull. No podía entender nada. Básicamente. Y ahora, Subianto, ¿por quién es apoyado? Bueno, su partido, el Gerindra,
pero también por el PSI. El PSI es la izquierda. Y Subianto solía ser el jefe del operativo de seguridad en el 98, cuando fue la revolución, cuando fue la reforma, así que le dio fin a la dictadura de Suharto. Y bueno, fue expulsado de las Fuerzas Armadas justamente por la masacre que fue aquella época, lo que fueron aquellos días. Y ahora un partido de izquierda les está apoyando fuertemente. ¿Y quién también apoya? Bueno, el PBB, que es otro partido islámico modernista, pero también en Golkar, que es un partido secular. Es como muy confusa esta. Son unos bloques bastante amplios, por no decir, bueno, tenemos a pensar que la izquierda apoyó un tipo como Subianto, ya da mucho que pensar, ¿no? Y sobre todo si lo llevamos a lo que son... y después, bueno, la reconciliación de los grupos islámicos que estuvieron décadas peleándose entre sí, a veces incluso con violencia, y bueno, terminan presentando una misma candidatura, probablemente para contrarrestar a Subianto, igual es. Esto que le estoy mostrando, y ya con esto me callo, esto me volvió loco. Este es un estudio hecho después de las elecciones por una consultora basado en encuestas a casi 8.000 personas. Es nada, 8.000 personas, pero bueno, ya saben cómo se hace una encuesta. Es la tendencia del voto según sector social. Fíjense las edades, ¿no? El boomer, básicamente el más viejo, o votó Islam puro o votó el tradicional PDI, ¿no? Mientras que los jóvenes mientras más joven, más tendían a votar a Subianto. Subianto acaparó el voto joven. Y algunos analistas indonesios decían, bueno, que hay una especie como de amnesia en Indonesia, porque los jóvenes de los padres que formaron parte de la reforma se están votando al que reprimió la reforma, así es como raro todo aquello. Y después, lo que les quería mostrar, esto. El NU es de Nahdlatul Ulama. Estos son el voto de quien se identifica como tradicionalista. A quien votó, habiendo un partido puramente musulmán, básicamente se volcaron a votar a dos candidatos seculares. Y fíjense cuáles son el más fiel vendría a ser el voto modernista, que es este que vemos aquí, el más brillante. Eso sí, votaron a ANI y votaron a esos partidos, a esa coalición de partidos presidenciales islámicos. Pero también hubo mucho voto Subianto. Y bueno, las minorías religiosas, bueno, se volcaron a votar a Subianto directamente o al PDI. Los hinduistas están muy concentrados en la isla de Bali. Ahí suelen ser fuertes los partidos no confesionales, eso hay que mencionarlo. Y dejo de compartir. Estamos. Vuelvo a ustedes. Les quería compartir eso porque me voló la cabeza cuando... Muy interesante el gráfico que mostraste, Mariano, porque además también lo que nos muestra, además del aspecto religioso y además también el aspecto educativo, si vemos, no hay diferencia en lo que es el voto, digamos, calificado o no, pero también condiciones socioeconómicas, o sea, hay una predominancia al voto Subianto, lo cual a mí me parece muy interesante. Y esto de la amnesia del pueblo de Indonesia, vemos el mismo paralelo a lo que fueron las elecciones del 2018 en Malasia. El voto joven votó a Mahathir, un hombre que tenía 92 años en ese momento. Si nosotros comparamos, tenemos a Ganjar, que tiene 55 años, Anies 56, y después 72 Subianto. Entonces, también es un poco paradójico, podríamos decir. Por un lado la amnesia, pero si cambió Subianto todo lo que fue su performance en la campaña, dejó de ser antisistema y conservador por algunos momentos también, a mostrarse bailando con el público joven, haciendo TikToks, el avatar que salió de Subianto, que lo muestran como un abuelito simpático, porque así también se describía. Y bueno, esto es algo que nos dice mucho. Pensamos que también lo que es la población de Indonesia, aproximadamente el 29, lo que es la edad promedio es de 29 años. Entonces, eso también, el acceso a Internet,
esto fue realmente tomado por la campaña de Subianto y aprovechado al máximo. Claramente eso es algo interesante y vemos que fue bastante amplio el rango de edades que lo votaron. Y un buen apoyo de la gente joven. Y bueno, la gente joven no vivió, o los recién votantes no vivieron todo lo que, o fueron conscientes de la participación de Subianto en un montón de atrocidades y crímenes, violaciones a los derechos humanos, ¿no? Porque esto también veamos en las otras campañas, sobre todo en lo que fue la del 2014, un Subianto muy xenófobo. Bueno, esto nos da pistas de lo que también podría llegar a ser la política exterior de Subianto, que me parece súper interesante. Nosotros vimos un poco lo que fue durante su gobierno, digamos, durante su desarrollo como ministro de Defensa, ¿no? Bueno, ¿qué podría esperar ahora para la política exterior de Subianto en estos próximos 5 años? ¿Cómo va a ser la relación con Timor, por ejemplo? A mí me llamó mucho la atención, habiendo sido partícipe de estas masacres también en lo que fue Timor Oriental, y la relación con la ASEAN también. Ese es otro punto que tenemos que estar viendo hoy en día. Hasta el gobierno de Jokowi, Indonesia era el primer país, digamos, que apoyaba la candidatura de Timor al ingreso a la ASEAN. ¿Va a seguir esa candidatura? ¿Va a seguir ese apoyo, por ejemplo? ¿Cómo se va a mover Indonesia dentro de la ASEAN? ¿Va a tener la misma agenda que tenía Marsudi? Vamos a ver, o sea, el canciller de Indonesia durante el gobierno de Jokowi. Bueno, todos esos puntos creo que valen la pena empezar a indagar y algunos analistas, por lo que estuve leyendo, dicen que va a haber una continuidad en lo que fue la política exterior. Pero bueno, también hay indicios de que podría ser un poco más confrontativa si tenemos en cuenta lo que es la persona en sí de Subianto y su trayectoria política a lo largo de su vida en Indonesia. Sí, eso es verdad, eso es verdad. No sé, Felipe, si querías mencionar algo sobre esto antes de pasar. Sí, quería repasar dos cositas. Bueno, primero lo de lo que señalaba Nadia, de los jóvenes votando por el candidato más mayor. Eso es un fenómeno que no solo aparece en Indonesia, sino que lo estamos viendo a nivel global. Una creciente gerontocratización, si se quiere, por parte de las élites políticas. Bueno, sin ir más lejos, en general los candidatos que suelen responder ese patrón de la edad y de tratar de captar el voto joven, que está cada vez más descontento y más decepcionado, después de años de experiencias de outsiders. O sea, hace 10 años, 15 años que en el mundo estamos viendo ganar outsiders, como puede ser un tipo como Jokowi, y 15 años después, las demandas son las mismas. Donde había crisis económicas, ahora sigue habiendo crisis económicas. Donde había crisis políticas, sigue habiendo crisis políticas. Quiere decir que llegaron gritando, ganaron las elecciones y no han solucionado muchos de los problemas que prometieron solucionar. Entonces, eso ha hecho que muchos jóvenes vuelvan a votar a ciertos grupos vinculados a las antiguas élites con un pequeño deje de recuerdo o de exaltación de cierto outsider, con una pequeña alineación con lo que fueron esas aspiraciones, esas antiguas aspiraciones, pero también castigando a proyectos en el poder que han fallado, claramente. Lo estamos viendo en Estados Unidos. En Estados Unidos nos aprestamos a una elección en la que los dos candidatos tienen más de 75 años. Los dos presidentes más viejos que ha tenido Estados Unidos. Pero también dos liderazgos muy conocidos, y ambos están buscando captar el voto de gente muy descontenta, ¿no?, con lo que es la política tradicional. Más por el lado de Trump, pero también por el lado de Biden. Lo estamos viendo, bueno, el caso que señaló Nadia, el de Malasia. No nos olvidemos quién era Mahathir en Malasia, ¿no? Un primer ministro que estuvo 20 años y terminó de candidato de la oposición a su partido, que llevaba gobernando 60 años y ganó. Y acá en Indonesia, bueno, estamos viendo algo evidentemente muy similar, ¿sí? Como bien dijo Nadia, los jóvenes, la edad promedio es de 29 años, el Reformasi fue en 1998, hace
26 años, entonces la gran mayoría de los votantes no lo recuerda a ese proceso. Y lo que sí recuerda es que, a ver, porque hablamos mucho de la falta de memoria, pero en muchos casos la falta de memoria, y esto también yo lo hago para llamar a la reflexión, no a la comprensión de los fenómenos, la falta de memoria es un síntoma de que hay una élite o un espacio político que debería, que es el que suele exaltar esa memoria, que no mira el presente. O sea, los jóvenes lo que ven es su presente. Y si su presente es negativo, no les va a importar si el pasado era mejor o peor o igual. Les va a importar que su presente es negativo. Por eso muchos hablamos sobre el miedo a una deriva autoritaria en Indonesia, lo que representa el triunfo de Subianto, y obviamos las realidades, que es que Indonesia es un país, bueno, está pasando por una situación económica complicada, está pasando por una situación social complicada, es un país muy poblado, y eso siempre trae aparejado un montón de problemáticas sociales, y yo lo hablo, yo tengo allá un amigo en Indonesia, y le pregunto todo eso porque él obviamente es una persona muy defensor de la democracia, muy defensor de los derechos humanos, lo que podemos llamar un progre urbano. Y bueno, y él me dice, sí, nosotros acá en nuestro pequeño nicho en Twitter, que es donde yo me desempeño más que nada, tendremos esta postura, este alarmismo de, no, la democracia, pero al indonesio promedio eso no le importa. Y eso lo vemos en el hecho de que Subianto ha obtenido el 58% de los votos. Así que no importa tanto lo que Subianto hizo en 1998 si vamos al presente y vemos que Subianto en efecto ha obtenido el 58% de los votos. Con críticas al proceso, los procesos electorales en Indonesia son muy complicados, hay mucho clientelismo, hubo denuncias de uso de los recursos del Estado para beneficiar a Subianto, también acarreo de votantes mayores, un montón de cosas, de denuncias así de ese estilo. El proceso electoral en sí es muy complejo, hablamos de votar en 6 horas, pensemos lo que es que el elector, una de las democracias más grandes del mundo vota en solo 6 horas, de 7 a.m. a 13. Entonces, ¿no? Eso es algo que no lo habíamos señalado antes y termina, imagínate ser fiscal de mesa ahí, termina siendo una labor titánica. Siempre se han reportado hasta cientos de muertos de cansancio gestionando una elección. Casi hasta da risa de lo tragicómico que es, ¿no? Pensar en eso. Pero más allá de los cuestionamientos del proceso, Subianto ha obtenido el 58% de los votos de manera más o menos limpia. Y yo creo que a los fenómenos siempre hay que analizarlos desde ese lado, ¿no? Mirar el pasado, reconocer que por ahí se han perdido ciertas memorias, siempre está la frase, los pueblos que olvidan su historia tienden a repetirla, pero los pueblos que no viven su historia tienden a olvidar su historia, porque la siguen viviendo. Entonces yo creo que habría también que analizar un poco el presente de Indonesia, antes que hablar también del pasado. Y eso aplica para cualquier país, para cualquier fenómeno. Nada más quería meter ese comentario. El pasado no se repite, pero sí rima. Hay un dicho que dice. Habías mencionado sobre la falta de memoria y hay un sitio más tóxico que Twitter que se llama Reddit. Pero se pueden encontrar cosas muy interesantes en Reddit, como por ejemplo una página que toca solamente temas indonesios. Y había mostrado una imagen de un usuario que puso una foto de una mujer indonesia con los cabellos al viento, caminando tranquilamente, diciendo Indonesia antes de la islamización. De hecho, Indonesia es un país que su sociedad pelea por no islamizarse. Y el usuario de esta página de Indonesia dijo, está criticando la islamización, pero mostrando una imagen de la década de Suharto, de la dictadura de Suharto. Y algo que eso me viene a la mente, el hecho de que, bueno, uno de los legados de Suharto, si bien era un carnicero, fue un tipo que le puso freno a la islamización. Los autores, hay un autor que dice, le tenía alergia a la islamización, pese a que él era un musulmán conservador. De hecho, fue el que instauró el test de virginidad a las mujeres solteras en las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y en algunas universidades también. Y que se mantuvo hasta hace muy poco, ¿eh? Hasta hace muy poco. Y eso me hace pensar qué va a ser de Subianto, ahora que va a estar en el poder, ahora que tiene un dispositivo jurídico impresionante, ahora que tiene un nuevo código penal que le da más poder a la lucha, entre comillas, contra la blasfemia, básicamente.
Pero al mismo tiempo, él que en las elecciones anteriores se afianzó mucho en el sector más integrista del Islam, pero que al final de cuentas todo daría a entender que los usó en el 2019. ¿Será Subianto alguien que le dé más apoyo a los sectores más integristas del Islam cuando gobierne? ¿Les pondrá un freno como lo hizo Suharto, su ex suegro? Y esto es una buena pregunta, porque si bien yo pienso que él es un convencido secular, también es cierto que algo está pasando a nivel global en el mundo islámico después del 7 de octubre. Hay como una especie de mayor, no digo radicalización, pero sí de mayor dureza en los términos, y como que están a la defensiva los musulmanes, y es como que están todos todo el tiempo queriendo demostrar que son buenos musulmanes a nivel global. Eso lo estoy observando. Me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿qué piensan de lo que va a ser la gestión de Subianto respecto a la islamización de Indonesia? Nadie, no sé si quieres empezar. Me quedé pensando, pues, es una buena pregunta. En el caso de Indonesia, y en relación al Islam, tal vez, bueno, esto porque me dedico más a las relaciones internacionales, ¿no? Indonesia es conocido justamente por ese soft power que vincula la democracia y el Islam, ¿no? O sea, es un poco lo que da sí, el caballito de batalla que siempre llega a Indonesia. Nosotros podemos ser, tenemos una mayoría musulmán y tenemos una de las mayores democracias del mundo. Creo que es un poco lo que estamos discutiendo hoy en día. Realmente hay una crisis de la democracia en Indonesia. ¿Cuál es el rol de los grupos islámicos en Indonesia? Porque también siempre hemos visto que en Indonesia no hay una unidad en sí de estos diferentes grupos. Hay, como vimos, un montón de partidos políticos, más o menos conservadores, y algunos también que son más bien localistas, ¿no? Porque no es lo mismo tal vez las problemáticas en Aceh que en Sulawesi, ¿no? Diferentes necesidades también de la población. Y en el caso de Subianto, la política, voy a hablar un poco más de lo que hace la política exterior y tal vez en relación al Islam. Podría haber alguna, como yo les decía antes, alguna continuidad en la política exterior de la administración Jokowi, pero también yo creo que va a haber algunos cambios y tal vez en este punto haya algunos de ellos. Él es bastante ambiguo en por lo que estuve leyendo en su plataforma política en tanto estos temas. Y él habla del Smart Diplomacy, por ejemplo. Si nosotros hablamos de Smart Diplomacy, vamos a NAI en esta conjunción de lo que es el hard y el soft power, ¿no? Y bueno, es un poco esto. Tal vez él va a tratar de ser más flexible en lo que es ese soft, porque él es alguien, y es un militar, en su formación y en su pensamiento y demás. Tal vez en algunos puntos sea más suave, pero también hay otros puntos que vamos a ver que hay esta continuidad. Por ejemplo, en el caso de Palestina e Israel, no me quiero meter mucho porque esto nos puede derivar en otros temas bastante complicados, pero incluso él sí ha dicho de seguir apoyando a Palestina en relación a lo que está ocurriendo en Israel. Bueno, vemos este acercamiento a una comunidad islámica en el exterior, por ejemplo, y a las preocupaciones que también condujo, digamos, en la administración de Jokowi. No sé si Felipe o Mariano quiere ir más por la parte interna, pero para comentar algo al respecto. No quiero... Yo en general quisiera, acotar en ambos puntos, tanto en el exterior como en el interior. Bueno, vos señalás la ambigüedad de las plataformas electorales que presentó Subianto. Yo creo que a Subianto lo podemos definir en una simple palabra que aplica a varios políticos en el mundo, pero que bueno, en su caso está más que acentuada, que es oportunismo. Él primero se va a sentar en el poder, va a hablar con las facciones a las que va a tener que enfrentar como presidente, y recién ahí va a definir todo lo que va a tener que hacer, en qué va a tener que haber continuidad y en qué va a tener que hacer cambios. Y si tiene que hacer cambios en cosas que él no hubiera cambiado nunca, a mí no me cabe duda que lo va a hacer. O sea, no tiene ese perfil de cambiar lo que haya que cambiar con tal de perseguir el fin del poder, ¿no? De estar en el poder, de gobernar, de ser presidente.
respecto a lo que es lo exterior, tanto lo del conflicto Palestina-Israel, a ver, obviamente va a mantener la clásica retórica que se ha mantenido en el mundo musulmán. No es de esperar cambios por ese lado, porque bueno, cualquier político que intenta cambios en ese mundo puede terminar muy mal. Y no estoy hablando únicamente de perder elecciones. Y en ese sentido, sin embargo, Indonesia tiene muchas particularidades que también pueden llevar a que meterse demasiado en esos asuntos internacionales, meterse demasiado, tener una postura demasiado agresiva en temas exteriores, es igual a tener una postura demasiado agresiva en temas internos. Indonesia sustenta esa estabilidad de su sistema político sobre programas muy frágiles y también muy rígidos en algunos puntos. Y Indonesia, por ejemplo, ha sacrificado en múltiples ocasiones los derechos humanos a costa de preservar su unidad territorial, eso es indiscutible, y cuesta un poco ponerse demasiado agresivo en el tema Israel y Palestina cuando participaste en invadir Timor Oriental, por ejemplo, o cuando mandaste tropas a sofocar a tiros rebeliones en Papúa Occidental. Entonces, yo creo que por ese lado no podemos esperar demasiada agresividad ni demasiada, más allá de la retórica que ha mantenido en sus campañas, lo que podemos llamar coloquialmente el populismo para la gilada. Yo creo que una vez que llegue al poder lo que vamos a ver es un Subianto mucho más político que lo que estamos viendo o que lo que estamos previendo. No estoy diciendo que no debamos encender alarmas en términos institucionales, ni mucho menos. Peor, porque no estamos frente a alguien que se va a sentar en el sillón presidencial y va a gritar, se va a pelear o va a disponer medidas agresivas, sino que vamos a hablar de alguien que se va a sentar y va a hablar y va a negociar y va a tener margen para cumplir con sus medidas, si se lo propone. Entonces, yo quería acotar por ese lado, más que nada, que mucho de lo que vamos a ver no lo vamos a ver hasta después de octubre, recién en octubre, cuando finalmente asuma la presidencia. Muy bien, eso. Sí, y coincido que los musulmanes ven el tema los indonesios ven el tema de Palestina como algo muy apasionado, pero al mismo tiempo muy lejano, ¿no? Porque tienen otros problemas más internos, más cercanos, como por ejemplo la migración rohingya, que al principio fue casi como un mástil, una especie de bandera de ellos, somos los que estamos protegiendo y rescatando a los refugiados rohingyas de su exilio en el mar, que se están ahogando. Y después, en los últimos años, el último año estamos viendo imágenes terribles de estudiantes universitarios muy islamistas, casi que acosando a los refugiados rohingyas. Eso también es como para verlo. Pero es un tema muy amplio y ya estamos como casi una hora hablando. Yo, antes de ir al cierre, quería preguntar sobre relaciones internacionales. Bueno, hay otro tema grande, que es cómo va a ser la relación de Subianto con China, porque Indonesia está en una posición geográfica bastante interesante, pegó el grito en el cielo cuando los australianos dijeron que iban a tener submarinos nucleares, porque claramente amplía la capacidad de llegar la guerra, de manera tal que si hay una guerra entre China y Australia, el campo de batalla va a ser Indonesia, y los pepinos son radiactivos ahí, así que tienen motivos los indonesios para estar preocupados, pero también porque tienen un conflicto en el mar meridional, que me niego a llamarlo como lo suelen llamar. Nadia, vos que sos de Relaciones Internacionales, ¿cómo lo ves? ¿Qué anticipas? Bueno, que también a mí me gusta hacer futurismo. Bueno, con Jokowi las relaciones con China fueron bastante buenas, en tanto que, bueno, la cuestión económica y la dependencia comercial con China es un factor que lo vemos no solo en Indonesia, sino en otros países de la región, incluso otros también. Así que fueron bastante pragmáticas las relaciones, incluso también en tanto el mar meridional, porque dentro de esta situación hay otros países del ASEAN que tienen un reclamo en sí con China. En el caso de Indonesia, el reclamo es más bien no desde el ASEAN, sino desde una forma más particular, en tanto que, bueno, hay embarcaciones chinas que están navegando por las plataformas continentales de las Islas Natuna, pero no están dentro de estas líneas de las 9 líneas continuas que son el reclamo chino. Entonces, es un poco complicado al respecto. En el caso de China
y la era de Subianto, yo creo que tal vez no van a ser tan pragmáticas como las que venía conduciendo Jokowi, en tanto de que, bueno, he pasado también y tan cercano a Suharto, lo vemos desde lo que fue estas rispideces con la comunidad china local durante la era de Suharto. Incluso también durante el 2014 también las comunidades chinas en Indonesia estuvieron bastante sensibles ante la oportunidad de que pudiera ganar Subianto en las elecciones. Pero esa tensión continúa y que pueda continuar durante esta nueva era. Sin embargo, desde lo que es la política exterior, Subianto dijo que se iba a mantener neutral en lo que es la relación Estados Unidos y China. Creo que eso es algo que, lo hizo la administración Jokowi, que es lo que debería seguir sucediendo, ¿no? O sea, la dependencia económica es muy fuerte y Indonesia depende muchísimo de inversiones chinas. Ahora bien, en lo que fue el gobierno de Jokowi, esas inversiones, o sea, lo que es inversión extranjera directa, que era lo que más esperaba, y esto está también relacionado a lo que es la construcción de la nueva capital, pero también en obras de infraestructura de conectividad, que es lo que más necesita Indonesia también para su crecimiento económico. Estuvieron bastante ralentizadas, o sea, no solo depende de China, sino también de otras inversiones. Y eso tiene que ver justamente con el momento económico que estamos viendo a nivel global. Ahora bien, la llegada de Subianto, yo creo que hay que esperar realmente a esa política exterior a ver si va a traer o no inversiones, que es lo que necesita, y creo que siempre esa precaución de los inversores de lo que es lo que va a hacer el gobierno. Tanto que él es una persona muy particular y que es una persona que rememora para muchos un pasado bastante oscuro, a pesar de que en esta campaña vimos una persona completamente diferente. Entonces, creo que va a pasar un tiempo hasta que veamos si realmente va a haber una inversión, cómo van a ser esas relaciones con estos socios. Y con China, yo creo que tal vez en un principio se busque mantener esta neutralidad o es una relación más bien pragmática por la necesidad que también requiere tanto de inversión en infraestructura, pero además también por esa dependencia económica. Habrá que ver qué va a pasar más adelante, si Subianto también adopta una postura mucho más confrontativa hacia otros actores, no solo hacia China. Creo que eso hay que verlo, no me animo a decir, una buena frase en sí. El tiempo da y quita razones, básicamente. Bueno, vamos a ir ya para el cierre. Felipe, no sé si querías agregar algo sobre lo de China o querías hacer algunas conclusiones respecto a las elecciones. La verdad, no mucho más. Nada. Respecto a las elecciones, fue un proceso bastante largo y bastante complejo, que como dije antes, la misma reflexión que dije antes, los fenómenos tenemos que analizarlos siempre tal cual están, ¿no? Sin permitir que nos ganen esos apasionamientos personales, quizá en algunas cuestiones, sobre todo quienes defendemos, sin duda alguna, la democracia, las instituciones y las libertades individuales. Debemos analizar no tanto cómo evitar que pasen ciertas cosas o cómo trabar ciertos fenómenos, sino también explicar por qué ocurren, ¿no? ¿Por qué ganó Prabowo Subianto? Eso es algo que creo yo que es lo que hay que investigar, que es lo que hay que revisar. Y también, no, bueno, observar con cautela, pero también con cierta expectativa. La institucionalidad indonesia ha sido muy fuerte en los últimos 20 años, así se ha mantenido. Y nada, hay que tener una cierta ventana de expectativa. Yo tampoco le tengo tanta fe a Subianto en términos democráticos, en términos de derechos humanos, pero tampoco voy a asistir al funeral de la democracia de Indonesia antes de que ocurra. Simplemente con eso quería cerrar. No me dio para hacer una reflexión más amplia. Nadia, ¿alguna reflexión?
algo muy breve. Yo estuve siguiendo un poco las encuestas de lo que fue la última en noviembre. Hubo bastantes, digamos, cambios en lo que va a ser los resultados finales, ¿no? O sea, para noviembre, Ani se marcaba en lo que es el 25% de los encuestados, o sea, rondaba por ahí. En el caso de Ganjar, del partido oficialista, el 30% y Subianto 45% más o menos. Fijémonos que Ganjar está en el tercer lugar. Yo creo que eso es muy interesante en tanto que hay un gran descontento con el partido de Jokowi. Y ese descontento va más asociado al aspecto económico, por un lado, y también con esos atropellos institucionales de los últimos meses. Creo que también podemos vincularlos a eso. En el caso de Anis, a mí me sorprende, bueno, si bien tiene una trayectoria bastante fuerte y su voto está más localizado en Java especialmente, bueno, su carrera o su persona en sí, ¿no? O sea, muy intelectual, relativamente joven, creo que podría haber captado un público mayor. Sin embargo, esto que venimos diciendo, ¿no? Su viento logró realmente sacar ese público intelectual, voto tal vez calificado y demás, tal vez por su cercanía a partidos islámicos, eso podría ser. Y sin duda sí, también Subianto obtuvo votos del partido de la lucha indonesia, y esto tiene que ver, por un lado, por su afiliación con el hijo de Jokowi, pero además también por ese descontento de la población en tanto a que la desaceleración económica, el manejo del COVID, hay un montón de otros factores sociales, socioeconómicos que se ve que influyeron muchísimo en lo que fue el resultado de las elecciones. Eso solo no. Antes de cerrar, quería hacer no es una reflexión, más bien es una especie de lamento. En el 2020, en plena pandemia, tuve oportunidad de dar mi primera clase, ¿no? En el seminario que nosotros tenemos en la UBA sobre estudios sobre el sistema político de Asia, y particularmente el del sudeste asiático. Y a mí me tocó hablar de Indonesia. Y en esas clases estaba mencionando, bueno, todo cómo se fue generando ese dispositivo jurídico que le permitía al Ejecutivo disolver organizaciones sociales basados en la supuesta perturbación del orden público, ¿no? Todo encuadrado en esa disputa grande que había entre sectores modernistas y sectores tradicionalistas, unos contra Jokowi y otros a favor de Jokowi, pero la cuestión era que se había generado en ese marco de disputa un andamiaje jurídico bastante represivo. Suponiéndose que Jokowi no era un dictador que, bueno, que no iba a hacer abuso de ese dispositivo legal. Pero cerraba las clases tanto en 2020 como en 2021 diciendo, bueno, pero ya este dispositivo está, ¿qué pasaría si lo hereda otro gobierno? El gobierno del segundo candidato más votado, Subianto, un hombre que en el 2098 le amenazó a los estudiantes de la Reforma así con que si no desalojaban la plaza, él no se hacía responsable si ocurría un Tiananmen indonesio. Y bueno, ahora lo vamos a ver. Esperemos que yo sea un llorón alarmista en vano y que no pase nada, pero bueno, soy bastante pesimista en ese sentido. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias a los que estén viendo este video por verlo. Voy a hacer de youtuber que no soy, por favor denle un like y todas esas cosas youtubers que ayudan a visualizar. Y espero volver a encontrarnos en otros análisis con reflexiones más felices. Ok, muchísimas gracias. Voy a dejar de